General de Sociedades Mercantiles. Y en el aspecto fiscal, lo que menciona el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Entonces, en cuanto se refiere a la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos indica que las empresas deben de cumplir con la realización de las asambleas ordinarias anuales, ¿sí? Deben de cumplir con el libro de registro de actas de asambleas. En la práctica, como les digo, he observado que muchas empresas no lo tienen al corriente y es muy importante que esas actas estén al corriente, como cada año, ¿verdad? De acuerdo con la asamblea anual, debe quedar registrada en el acta de asambleas. Igualmente, deben de llevar el registro de juntas de consejo de administración, también el libro de registro de socios en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el libro de registro de acciones en sociedades anónimas, el libro de registro de movimientos de capital también en las sociedades anónimas, la representación de las acciones en los títulos, es decir, que las acciones estén en papel, porque también esto lo van a solicitar y muchísimas empresas no tienen las acciones impresas, no las tienen en papel, ¿sí? Y eso va a ser les va a causar problemas más adelante, si no lo tienen en papel, que la mayoría no lo tiene. De la misma manera, están obligadas al registro en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía, que también muchas empresas no lo están haciendo, como es la convocatoria de Asamblea General Constitutiva, debe de registrarse en este registro porque es obligatorio. La convocatoria de asambleas generales ordinarias y extraordinarias, los estados financieros y el dictamen de los comisarios, el acuerdo de asamblea sobre aumento de capital social, el aviso de inscripción en el libro especial de los socios o en el registro de acciones, reducciones de capital social, acuerdos de fusión, acuerdos sobre liquidación, balance de liquidación, resolución de escisión, convocatorias de asamblea por orden de autoridad. Los trámites en ese sistema son obligatorios de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles para que surtan efectos ante terceros y no tiene costos. Entonces sí, es importante que quienes no lo hacen todavía vayan viendo esto porque es un requisito obligatorio, ¿sí? Es una obligación. Bien, hablando de asambleas ordinarias y extraordinarias, las asambleas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias, y unas y otras se reunirán en el domicilio social y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Sin embargo, de acuerdo con las reformas del 20 de octubre del 2023, dice que no se entenderá que una asamblea de accionistas se realiza fuera del domicilio social por el solo hecho de utilizarse medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Es decir, ahora ya las asambleas se pueden realizar por Zoom, por Meet, por Skype y por cualquier otra plataforma que conocemos, ¿no? Que conozcamos. Antes pues, tenían que ser presenciales y en el domicilio de la sociedad. Ahora ya también se pueden hacer a través de una plataforma de las que conocemos. Esto es una reforma del 20 de octubre del 2023. Asimismo, sin necesidad de existir caso fortuito o fuerza mayor, los accionistas podrán celebrar asambleas fuera del domicilio social siempre y cuando la totalidad de los accionistas lo aprueben y adicionalmente exista la posibilidad de utilizar medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
para dichas asambleas. En este caso, se deberá señalar en el acta de asamblea el domicilio en el cual se llevó a cabo la asamblea respectiva. Como ven, esto pues es algo nuevo, que bueno, después del 23 de la reforma, pues sí, realmente apenas se está implementando, ¿no? Para las asambleas de este año que ya se están realizando. ¿Qué asuntos se tratan en las asambleas ordinarias? Los asuntos son discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores, tomando en cuenta el informe de los comisarios y tomar las medidas que se juzguen oportunas. Nombrar o ratificar al administrador o consejo de administración y a los comisarios, a los o al comisario. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisario o comisarios cuando no hayan sido fijados en los estatutos. Esos son los asuntos que normalmente se tratan en las asambleas ordinarias. Y en las asambleas extraordinarias se tratan los siguientes asuntos: prórroga de la duración de la sociedad, disolución anticipada de la sociedad, aumento o reducción del capital social, cambio de objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad de la sociedad, transformación de la sociedad, fusión con otra sociedad, emisión de acciones privilegiadas, amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce, emisión de bonos y cualquier otra modificación del contrato social, o sea, los estatutos o escritura constitutiva, y los demás asuntos que para los que la ley o el contrato social exija un quórum especial. Esas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo del ejercicio. En el caso de las sociedades anónimas, ¿sí? Que anualmente se debe de hacer un informe por parte de los administradores. Deben de informar sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. Un informe en que declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, de acuerdo con las normas de información financiera, las famosas NIF. Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha del cierre del ejercicio, o sea, el balance general más comúnmente conocido. Un estado que muestre debidamente y explicados los resultados de la sociedad durante el ejercicio, el estado de resultados integral, ¿sí? Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio y un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, o sea, el capital social, ¿sí? El capital contable, perdón. Y las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados financieros. Esta información, como ya lo vimos para efectos fiscales el año pasado, el SAT pidió toda esta información, que son los estados financieros básicos. Sin embargo, para efectos fiscales, pues este año ya no pidió más, únicamente pidió balance, estado de resultados y las notas, ¿sí? Y quitó 2 estados. Eso creo que ayuda mucho para la preparación de las declaraciones. Seguidamente, a la información se agregará el informe del comisario. Aquí la figura del comisario es muy importante, que sea una persona que de preferencia pues sea contador público. ¿Por qué? Porque el informe que debe presentar debe cumplir con las normas de información financiera, control interno, ¿verdad? Cuestiones financieras, y muchas veces no se cuida a esta figura del comisario, que tiene responsabilidades. El comisario
puede estar sujeto a demandas penales por parte de los accionistas si no informa correctamente su, las labores o cumplir con el informe a que está obligado. Cuando hay problemas entre los accionistas, puede llegar a tener problemas el comisario, porque el comisario es el que vigila las operaciones de la empresa por cuenta de los accionistas. ¿Sí? ¿Cuáles son las facultades y obligaciones de los comisarios? Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 152, dando cuenta de cualquier irregularidad a la Asamblea General de Accionistas. El comisario le reporta a los accionistas. Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados. Como ven, cada mes la dirección o gerencia de la empresa debe de dar un informe mensual al comisario para que cumpla con su función, y en la práctica muchas veces no se está haciendo, ¿sí? Realizar un examen el comisario debe de realizar un examen, o sea, un examen de las operaciones, de la documentación, registros y demás evidencias comprobatorias en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone. Como ven, es muy importante la función del comisario, que debe de revisar. Claro, se puede apoyar, ¿verdad? Con contadores que lo auxilian, ¿sí? Pero esta es parte de su función. No nada más al final del año hacer el informe como un requisito, porque más adelante tengo entendido que hay proyectos ya también de revisiones por parte de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que pueden haber sanciones a quienes no lo estén, quienes no estén cumpliendo como debe de ser, ¿sí? Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe deberá incluir, por lo menos, la opinión del comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información financiera seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes, tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad. La opinión del comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por los administradores. La opinión del comisario sobre si como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad. Entonces, como ven, políticas de control interno, información de acuerdo a las normas de información financiera, ¿sí? Y también es función del comisario hacer que se inserten en la orden del día de las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas los puntos que crean pertinentes. Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas en caso de omisión de los administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen conveniente. Asistir con voz pero sin voto a todas las sesiones del Consejo de Administración a las cuales deberán ser citados. Asistir con voz pero sin voto a las asambleas de accionistas. Y en general, vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad. Como podemos ver, la función del comisario es muy importante en las sociedades mercantiles, en las sociedades anónimas. Y pues hay que verificar que el comisario efectivamente esté cumpliendo con su función. En cuanto a lo que le comentaba antes de que los títulos representativos de las acciones sean impresos, dice, bueno, pues, ¿qué deben de contener
los títulos. Los títulos de las acciones deben de contener el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, la denominación, domicilio y duración de la sociedad, la fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las menciones del importe del capital social y del número de acciones se concretarán en cada emisión a los totales que se alcancen con cada una de dichas partes. Como ustedes ven, y en la práctica, muchísimas empresas no tienen sus acciones impresas en títulos. Un título puede representar X número de acciones de acuerdo a lo que el Consejo de Administración se ponga de acuerdo y debe de entregarse, cada accionista debe de tener sus acciones en sus manos, ¿sí? Para que no solamente eh, que quede dicho en el acta constitutiva de cuántas acciones tiene, ¿sí? Sino que tienen que estar representadas en títulos. Igualmente les comento, la obligación del beneficiario controlador pide esta información, los títulos de las acciones, y si no las tenemos impresas, van a haber problemas, sobre todo sanciones económicas, ¿no? Por no tener completo toda la información. Continuando con lo mismo, las exhibiciones sobre el valor de la acción que haya sido pagado el accionista o la indicación de ser liberada, la serie y número de la acción o del certificado provisional con indicación del número total de acciones que corresponda a la serie, los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción y, en su caso, a las limitaciones al derecho de voto, la firma autógrafa de los administradores que, conforme al contrato social, deban suscribir el documento, o bien la firma impresa en facsímil de dichos administradores, a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio. Bien, hasta ahí la parte de los aspectos legales, que, como ustedes ven, son muy importantes que las empresas lo lleven a cabo, porque normalmente lo que más se cuida son los aspectos fiscales, pero muchas están descuidando esta parte legal, ¿sí? Bien, en cuanto a los aspectos fiscales, tenemos el Código Fiscal de la Federación, que para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, en su artículo 27, apartado B, indica cuáles son las obligaciones para las personas físicas y cuáles las obligaciones para las personas morales. Entonces vamos a ver las obligaciones para las personas físicas que realizan actividades empresariales, ¿sí? Porque las personas físicas pues pueden realizar varias actividades, ¿no? Como sueldos y salarios, arrendamiento, eh, bueno, actividades empresariales, y en actividades empresariales pues tenemos ahora el famoso reciclo, o todavía el de el otro régimen que ya quedan nada más unos cuantos, eh, pero bueno, también pueden las personas físicas dedicarse a las actividades de la generación de bienes inmuebles, eh, intereses, pero aquí vamos a ver nada más lo que se refiere a las obligaciones de personas físicas con actividades empresariales, que son la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar al Registro Federal de Contribuyentes la información relacionada con la identidad, domicilio y en general sobre la situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el reglamento del código, así como registrar y mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico y un número telefónico del contribuyente
para efectos del buzón tributario, aunque se pueden proporcionar otros correos y otros teléfonos, pero uno debe de estar, bueno, menos uno debe de tener. Manifestar al Registro Federal de Contribuyentes el domicilio fiscal, solicitar el certificado de firma electrónica avanzada. En cuanto a las personas morales, además de lo indicado antes de las fracciones primera a cuarta, deben de solicitar el certificado de sello digital para efectos de facturar, para efectos de facturas, esas famosas facturas, los CFDIs. Deben de anotar en el libro de socios y accionistas la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de cada socio y accionista y en cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que concurran a la misma. Deben de presentar un aviso al Registro Federal de Contribuyentes a través del cual informen el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios, accionistas, asociados y demás personas cada vez que se realiza alguna modificación o incorporación respecto a estos. Esto es muy importante cuidar esta situación porque ese aviso hay que presentarlo, ¿no? ¿Sí? Así como informar el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el capital social, el objeto social y quién ejerce el control efectivo, quién ejerce el control efectivo de la sociedad, que ese es otro tema de control efectivo de la sociedad, que es quien toma decisiones básicamente, ¿no? Solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que se realicen los pagos por concepto de sueldos y salarios, así como proporcionar correo electrónico y número telefónico de los mismos. Exigir a los otorgantes de las escrituras públicas, notarios o corredores públicos, en que hagan constar actas constitutivas de fusión o escisión, que efectivamente eh, dieron aviso al Registro Federal de Contribuyentes de estas situaciones de constitución de sociedades, de fusión o de escisión o de liquidación, ¿sí? Deben de informarlo al SAT. Bien, también se tienen avisos al Registro Federal de Contribuyentes que tanto las personas físicas como las personas morales deben de presentar al ERFES, al SAT, para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, cuando se susciten las situaciones de cambio de denominación o razón social, cambio de régimen de capital, corrección o cambio de nombre, cambio de domicilio fiscal, suspensión de actividades, reanudación de actividades, actualización de actividades económicas y obligaciones, apertura de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, o lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilice para el desempeño de actividades. También en el caso de cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilice para el desempeño de las actividades. Avisos por inicio de liquidación, por apertura de sucesión, por cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes, por liquidación de la sucesión y por cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por defunción de la persona física. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos avisos que también se tienen que presentar al RFC. Son obligaciones de las personas físicas y personas morales. ¿Sí? Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo, en el caso de personas morales. Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por cese total de operaciones. Cancelación en el RFC por fusión de sociedades.
cambio de residencia fiscal, inicio de procedimiento mercantil, y esos avisos se deben de presentar en el mes siguiente a aquel en que se actualice el supuesto jurídico o el hecho que lo motive. En el mes siguiente. Bien. Dentro de estas situaciones de información de socios accionistas, la regla 2.4.15 de la resolución miscelánea fiscal, eh, pues da más información acerca de qué es lo que se debe de presentar y dice que para efectos de lo indicado en el artículo 27 del código, las personas morales deberán presentar solicitud ante el RFC, en la cual informarán el nombre y la clave del RFC de los socios, accionistas o de las personas que tengan control, influencia significativa o poder de mando, y de los representantes comunes de las acciones que ha emitido la persona moral cada vez que se realice una modificación o incorporación. Para esto hay una ficha de trámite, como todo, ¿verdad? Que es la 295 diagonal CFF, que se denomina solicitud de modificación o incorporación de socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona moral. Para esto deben de informarse estas situaciones dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que se realiza la situación. Se presentará en el portal del SAT y la situación fiscal ante la RFC de los socios, accionistas, asociados y demás personas que formen parte de la estructura orgánica a relacionar deberá ser de estar activo. La solicitud de actualización deberá ser promovida por el representante legal de la persona moral, por lo que deberá contar con su e-firma. Los datos de los socios y accionistas deberán coincidir con los establecidos en el acta constitutiva, y se deberá indicar si tienen el control efectivo de la sociedad, así como su porcentaje de participación. Y deberán adjuntar el documento protocolizado que corresponda. En el caso de aumento o reducción de capital, modificación o incorporación de socios o accionistas, deberá inscribirse en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía, como ya lo vimos antes. Asimismo, deberán de tener actualizado el libro de registro de acciones. Bien, hasta ahí esa parte. En cuanto a contabilidad, ¿qué indica el Código Fiscal? El Código Fiscal, en su artículo 28, indica que todas las personas que realicen operaciones están obligadas a llevar contabilidad. Y para efectos fiscales, esto es muy importante, para efectos fiscales la contabilidad se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, vean eso, papeles de trabajo, estados de cuenta bancarios, cuentas especiales, libros y registros sociales, lo que ya vimos de los registros sociales, lo que dice la ley de sociedades mercantiles, control de inventarios y método de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, o sea, las pólizas contables que conocemos. O sea, no solamente las pólizas, sino que todo lo que estamos viendo aquí, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, o sea, las declaraciones mensuales, las declaraciones anuales, las declaraciones informativas, la que acredite sus ingresos y deducciones y la que obligue a otras leyes.
En el reglamento del código se establece la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta disposición. Como ustedes ven, la contabilidad para efectos fiscales se integra con todo esto, ¿sí? Y por eso, en caso de una revisión, pues el SAT puede pedir, va a pedir todo esto. Y todo esto es lo que hay que tener en cuenta, que lo debemos de tener actualizado, ¿sí? Bien. Para efectos del artículo 28, fracción tercera del código, la regla 2.8.15 también, que indica que se está obligado a llevar contabilidad y a ingresar en forma mensual su información contable a través del portal del SAT, lo que conocemos como contabilidad electrónica, y que cada mes hasta la fecha, pues los contribuyentes lo deben de subir cada mes, ¿verdad? Eh, Como ya seguramente se está haciendo, porque también hasta ahora es una obligación, ¿sí? Y también se debe de entender que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras, las normas de información financiera, los principios estadounidenses de contabilidad, ¿sí? O las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Es decir, que como ustedes ven, aquí también ya el SAT está, está acatando o haciendo que las contabilidades deben de cumplir con normas de información financiera, ¿sí? Ya no nada más es la parte fiscal de tratamiento fiscal, sino que ahora se tiene que cuidar esta parte de que la contabilidad se haga de acuerdo con las normas de información financiera mexicanas, o de acuerdo con los principios de contabilidad de Estados Unidos, o las normas internacionales, ¿sí? De las NIIF, ¿sí? Y algo nuevo, novedoso para ustedes que les voy a comentar, ya viene también las normas de información de sostenibilidad. Las normas de información de sostenibilidad, que esto es nuevo, a partir del próximo mes ya se va a empezar a publicar, va a obligar a las empresas a que informen acerca de cómo están cumpliendo con sus normas de sostenibilidad en cuanto a cuidar el medio ambiente, si es que por la actividad que realizan producen o contaminan el ambiente. Ya el próximo año, 2025, será obligatorio para las empresas que cotizan en bolsa de valores, y se espera que para el 2026 sea obligatorio para todas las empresas. Por ejemplo, los bancos próximamente, bueno, una vez que sea obligatorio, van a pedir que las empresas que soliciten créditos cumplan con esta normatividad de las normas de información de sostenibilidad. Ya el Consejo de Información Financiera Mexicana ya tiene las NIF, las NIIs 1 y 2, que ya serán publicadas a partir del próximo mes de junio. ¿Sí? Entonces, eso es algo nuevo que los contadores tenemos que empezar a prepararnos, porque más adelante, en el 2026, se supone será obligatoria para todas las empresas. Eso es algo nuevo que se los comento para quienes no estén enterados de esto. ¿Sí? Bien. En cuanto al impuesto sobre la renta, pues tenemos que las personas físicas con actividad empresarial y profesional deben de llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación
y su reglamento. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban, o sea, los CFDIs. Conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año. Se debe de tener, se debe de tener el balance financiero, balance y el levantamiento del inventario. Presentar declaración anual en la que se determinará la utilidad fiscal y el monto que corresponda de participación de utilidades a los trabajadores. Las declaraciones mensuales de pagos provisionales. Los contribuyentes que hagan pagos por conceptos de sueldos y salarios deberán cumplir con sus obligaciones que corresponden, ¿verdad? Presentar declaración informativa de operaciones con partes relacionadas a más tardar el 15 de mayo. Esa es una obligación de la que ahora ya las personas físicas que realicen operaciones con partes relacionadas tienen que cumplir. Por supuesto, por supuesto que hay una exención, ¿sí? Si me permiten, nada más así rápidamente, el artículo, el artículo 76, el artículo 76 indica que, que en el caso de permítame, permítame, así rápidamente buscar. Hay, hay una exención de que si en caso de servicios por parte de personas honorarios de personas físicos, hasta 3 millones de pesos no estarán obligadas a presentar la declaración de partes relacionadas. Y en el caso de, en caso de actividades empresariales, son, creo que me parece, 13 millones de pesos. Hasta 13 millones de pesos no estarán obligadas a presentar esta declaración las personas físicas. Pero esta es una obligación nueva que ya también a las personas físicas se les está, tienen que cumplir, ¿sí? Y además deben de conservar la documentación de los estudios de precios de transferencia. Estos estudios de precios de transferencia es lo que va a solicitar del SAT para verificar que las operaciones que realizan las empresas con partes relacionadas eh, se han hecho a precios de mercado, porque eso es lo que indica, ¿no? Muchas veces las empresas hacen operaciones a menos de precios de mercado para efectos de transmitir o pasarse utilidades o pérdidas entre las empresas. Y eso pues afecta en la declaración de los pagos de los impuestos. Y precisamente por esto es esta obligación de la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas para que el SAT determine o revise que efectivamente esas operaciones fueron hechas, dijéramos, a precios de mercado. Y para eso hay varios métodos que el contribuyente puede utilizar para cumplir con esta obligación. Pero entonces aquí lo importante es que también vean ustedes que las personas físicas que realicen operaciones con partes relacionadas nacionales o extranjeras están obligadas a estas dos situaciones. Declaración informativa a más tardar el 15 de mayo, que ya se pasó la fecha, pero si la hacen en forma extemporánea, no habrá problemas, y a conservar el estudio de precios de transferencia. Quienes estén en esa situación y quieran información más detallada
de esta situación de estos estudios de precios de transferencia, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo y les daré toda esa información. En el caso de las personas morales, las obligaciones son los pagos provisionales mensuales, llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, también expedir los comprobantes fiscales por las actividades que se realicen, formular un estado de posición financiera y levantar inventario, presentar declaración anual en la que se determine el resultado fiscal o la utilidad agravable y el monto del impuesto. Y también, por supuesto, la determinación de la participación de utilidades a los trabajadores. Obtener y conservar la documentación comprobatoria tratándose de contribuyentes de operaciones que celebren o partes relacionadas, como ya lo vimos, y presentar a más tardar el 15 de mayo también, en el inmediato posterior a la terminación del ejercicio, la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas. Como ustedes ven, como ustedes ven, eh, esto antes era para personas morales que ya venían, pero que esto empezó nada más con operaciones relacionadas con empresas en el extranjero, después ya se hizo con partes mexicanas y bueno, y ahora ya también están obligando a las personas físicas, ¿sí? Por supuesto, como les dije, hay exenciones, tanto en caso de horarios o de actividades empresariales, ¿sí? Y quienes deciden más información, con todo gusto se los voy a proporcionar para que se comuniquen o contacten conmigo. Conservar el estado de, bueno, el estudio, ¿no? El estudio de partes relacionadas, ¿sí? Estudio de precios de transferencia. Deben de llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos terminados, según se trate. Según se trate, es decir, si son empresas que fabrican, pues tienen que llevar un control de inventario de mercancías, mercancías terminadas, ¿no? Materias primas, productos en proceso y productos terminados. Si es una empresa comercial, es únicamente de productos terminados, ¿no? Y dice que debe de ser conforme al sistema de inventarios perpetuos. Deben de informar de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores a 600,000 pesos. Deben de expedir comprobante fiscal cuando distribuyan anticipos o rendimientos a miembros de sociedades y asociaciones civiles y sociedades cooperativas de producción. Y tratándose de contribuyentes que están obligados al dictamen fiscal, deberán dar a conocer en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un reporte en que se informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo en el ejercicio fiscal al que corresponda. Esto es muy importante, que la Asamblea de Ordinaria de Accionistas incluyan este punto de cuando están obligadas al dictamen fiscal. Y este punto lo cumplen con la presentación del dictamen fiscal, que en su caso, pues también hará el comisario. Deben de cumplir también con el cálculo del impuesto anual sobre sueldos y salarios pagados y el entero de las diferencias a cargo, ¿sí? Bien. En cuanto al impuesto al valor agregado, pues tenemos, ah, permítame, en cuanto al impuesto al valor agregado, tenemos, pues, llevar la contabilidad también, ¿verdad? Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, porque, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de, ¿sí se ve? Sí, sí. Muchas Sí, cuenta, veces, sí se sí, logra ver, nada más si gusta le puede dar en para presentación, sí, 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 sí. pero sí se ve. Ahorita le damos. La parte de Eh, abajo como la copita. la copita, pero la copita aquí ya no está.
Ahorita veo. Este, como se ve, por ejemplo, por efectos de IVA, en el caso de los reciclos, que no están obligados a llevar contabilidad para impuestos sobre la renta, pero sí están obligados a llevar contabilidad por efectos del IVA. Y por ejemplo, en el caso de los arrendadores, ¿sí? Arrendatarios, que tampoco están obligados a llevar contabilidad cuando optan por la deducción opcional, eh, para efectos de renta no están obligados a llevar contabilidad, pero para efectos del IVA sí están obligados a llevar contabilidad. Entonces sí hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Para efectos del IVA también deben de llevar, expedir comprobantes fiscales y presentar las declaraciones mensuales definitivas para las operaciones realizadas, lo que cada mes se hace, ¿verdad? ¿Verdad? Y por supuesto también la declaración informativa de operaciones con proveedores, las famosas DIOT, ¿sí? Y bien, pues hasta aquí sería mi participación con estos temas de los aspectos legales y fiscales, que muchos de estos, pues sí, se realizan en las empresas, pero muchas otras no, ¿verdad? Como pudimos ver, tal vez hay algunas que no lo están haciendo, y como tal vez pudiera ser lo de los estudios de precios de transferencia y la declaración de precios de transferencia, que en el caso de personas físicas ya están obligadas a hacerlas, y que hay que cuidar esta situación, ¿sí? Bien, pues estoy a la orden. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Lo que no puedo ver es cómo New Share. ¿Lo comparto? Sí. Eh, Oye, no. sí, sí, en este caso, si no sé si tengan alguna duda, comentan contas si se puede compartir el material. Sí, cómo no, con todo gusto. Te lo envío, ¿verdad, a ti? Sí, Y tú sí, te sí, lo haces llegar, por favor. sí, les vamos a hacer llegar el material de la sesión. Les vamos a dejar aquí en el WhatsApp, más bien en el chat, el WhatsApp de oficina. Si hay alguien que no lo tenga, nos puede regalar un mensaje para que les podamos enviar el material y comentarnos. Estuve en la sesión, ¿no? Sí, y con todo gusto, por favor, ahí mis datos, para que si tienen una duda más adelante, por ejemplo, acerca de lo de precios de transferencia o del beneficiario controlador, sí, que ese es otro tema, pues con mucho gusto les proporciono información y material. Son temas que más adelante vienen, y que el otro tema muy importante próximamente, que sí habría que hacer una plática más adelante, de las normas de información de sostenibilidad, ¿sí? Bien, ¿no hay Muy bien. preguntas? Muchísimas gracias, contador. Pues es un gusto para mí poder participar con ustedes, y pues gracias a Ati, que sigan los éxitos para Ati. Muchísimas gracias, contador. Le agradecemos. Es un honor y un gusto para nosotros tenerlo, tenerlo en esta sesión. Gracias, gracias. A Gracias, todos nuestros igualmente. participantes, Hay una, igual. perdón, Perdón, Leo, perdón. hay una duda por acá. A ver. Sí, Dice, soy una sociedad cooperativa y tengo millones de socios y ¿estoy obligada a presentar la información para cada uno de ellos o solo los que forman parte del consejo de administración? Quiero entender. sí, nada más de los del Consejo de Administración, que son los que, sí, y sobre todo de quien es, como dice ahí, quién es el que toma decisiones. Ok. Sí, 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 sí. Por acá hay un comentario que dice, me gustaría saber más del beneficiario controlador. Como no, con todo gusto. Si Perfecto. me manda, que mande sus datos y yo me pongo en contacto con él. Excelente. El contador René, muchas gracias. Un gusto saludarle. Gracias, gracias. De acuerdo, la licenciada Angélica. Gracias.
Excelente tema. Me gustaría contar con el material. Claro que sí, con todo gusto. Ustedes se lo proporcionan. Yo te lo envío y ustedes lo envían, ¿no? Excelente. Muchas Claro. gracias. Por ahí a las personas que tengan alguna pregunta o quisieran darle alguna duda, hacerle llegar algún comentario al contador Rafael, en pantalla estoy dejando los datos para que se comuniquen con nosotros y con todo gusto nos ponemos en contacto con él para que podamos proporcionarle todo lo que necesitan. De igual manera, como comenta el contador, él nos va a pasar el material de apoyo. Los que necesiten el material, con gusto lo piden y se lo estaremos proporcionando. Ahorita mismo lo envío, se los envío a ustedes para que se los hagan llegar a ellos. Muchísimas gracias. Y nuevamente, ¿no? Quedó la orden para que lo que soliciten de materiales de beneficiario controlador, de, de precios de transferencia, ¿sí? Son temas muy específicos, muy especiales, ¿no? Lo que es Perfecto. renta, IVA y todo eso ya lo conocemos normalmente, ¿no? Y lo que viene más adelante de lo que les digo de las normas de información financiera de sostenibilidad, que estará vigente, según tengo entendido, para todas las empresas, que seguramente el SAT lo va a tomar en cuenta, lo va a considerar también, ¿eh? Muy bien, Bien, muchísimas gracias, bien. contador. Gracias por sus comentarios, Roberto Suárez y todos los demás que estoy leyendo. Gracias, gracias. Por ahí les recordamos a todos nuestros participantes que todavía se encuentran conectados. El día de mañana tenemos el curso, la sesión de Panorama Fiscal 2024. El curso va a estar impartido por el contador público Jorge Alberto Corona Cuellar. Les recordamos, el horario va a ser a las 11 de la mañana, el día de mañana, miércoles 22 de mayo. ¿Sale? Y también por ahí tenemos lo que es mañana miércoles, panorama fiscal, como bien lo decía. El día jueves tenemos el tema equilibrio. No todo es contabilidad de impuestos. También es una sesión impartida por el contador público Teodoro Guerrero Torres a las 10 de la mañana. Y terminamos lo que es nuestra semana de capacitaciones el día viernes 24 con el tema cómo empezar a vender por internet y no morir en el intento. El ingeniero Carlos Daniel García Arellano va a ser el encargado de dar esta ponencia. ¿Sale? Igual, para los que quieran inscribirse, nos mandan un mensaje, con gusto los agregamos a la sesión y estaremos en contacto para cualquier detalle o dudas que tengan. ¿Algo más, compañera? Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Estas sesiones siempre, o bueno, cada año las hacemos con la intención de dar ese valor agregado como empresa, como ATI, y comprometidos con nuestros clientes, ¿no? Con todos nuestros socios de negocio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Leo, por apoyarnos el día de hoy. A nombre de todo el equipo ATI Asesores, les damos las gracias. Gracias, contador Rafael. Cada vez que usted nos imparte informaciones completamente de valor, donde podemos ir ya específicamente a las partes legales, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo, que tengan un excelente día. Les dejamos la liga para la sesión del día de mañana. Soliciten su acceso para que los podamos registrar.